El cuarto elemento más abundante del universo es el material primordial que se asocia con otros para generar vida. La Tierra sin el carbono no sería más que un píxel desierto. Y sin embargo, el secreto del éxito del carbono no es más que la asociación entre los elementos. De la misma manera, en Path Group, creemos en la sinergia para transformar el mundo. Una sinergia que nos integra y empuja a crecer juntos, porque sabemos que en el enlace con el otro sucede la chispa que hace realidad una idea que lo cambia todo. Una idea que puede surgir en distintas lenguas, pero que habla un mismo idioma. Un idioma universal, el de la pasión por transformar. Мы трансформируем. نحن نتحول. 那我们改变现实。 Transformamos. Wir verwandeln. We transform. Somos el eslabón que termina de darle forma a los sueños en una larga cadena de pequeñas, medianas y grandes empresas que nos confían su capital más preciado para seguir haciendo, porque siempre queda camino cuando se lo va construyendo. Hacemos más que máquinas, hacemos sinergia, brindamos soluciones y cada vez que nos asociamos contigo, somos más, mucho más. Somos una fuerza que no tiene obstáculo, una fuerza capaz de construir lo que todavía no se pensó. Junto a ti, hacemos humanidad. Eso es ser humano, apoyarse en el otro para construir una idea en evolución. Path Group. Aliados del futuro en construcción. Bueno, hola, bienvenidos. Mi nombre es Esteban Chamas y represento a Path Group. Somos un grupo multidisciplinario de empresas especializado en la fabricación de equipos y en el asesoramiento de proyectos productivos. En esta ocasión presentaremos el tercero de esta serie de webinars titulado Del polvo al producto semielaborado vía mezcla directa que, como les contaba, va a dictar el licenciado Arturo Oya. Para quienes no lo conocen, el licenciado es un profesional destacado en la industria farmacéutica, trabajó 20 años en el laboratorio Bagó, 5 de ellos en el área de desarrollo y los 15 restantes en el área de producción de sólidos comprimidos. Previo al inicio del webinar, les cuento cómo será la dinámica que implementaremos a lo largo de la exposición. Se van a silenciar los micrófonos para evitar interrupciones. Va a haber un espacio para poder llevar adelante las consultas o sugerencias que vayan surgiendo a lo largo de la ponencia. Y la implementaremos de la siguiente manera. De la sección actividades que van a encontrar en el extremo inferior derecho de la pantalla, seguidamente de la opción preguntas y respuestas. Desde allí nos pueden hacer llegar todas sus dudas o consultas. También disponen del canal del mail info@pathgroup-sa.com para hacernos llegar todas las dudas, consultas, sugerencias, pedidos de cotizaciones, etc. Sin más, le doy paso al licenciado Arturo Oya para que dé inicio a este tercer webinar. Licenciado, buen día. Buen día, Esteban. Muchas gracias por la presentación. Gracias a todos por participar de esta serie de webinarios de formas farmacéuticas sólidas. Ustedes saben que el primer webinario fue de introductorio general, apuntando a definir algunos conceptos sobre productividad, calidad, eficiencia, y se describieron las vías de elaboración general. Los webinarios 2, 3 y 4 van a referir a cómo se obtienen los productos semielaborados. Ya hemos tenido el webinario 2, obtención de semielaborados por vía húmeda, granulación vía húmeda. Hoy veremos obtención de semielaborados por mezcla directa, y en 15 días, en el webinario 4, veremos la obtención de semielaborados por granulación seca. Una vez concluido esta etapa, vamos a ver cómo esos semielaborados, mezclas de gránulos o mezclas de polvos, son comprimidos en compresores de alta velocidad. Estudiaremos la compresión desde varios puntos de vista, pero sobre todo sobre la eficiencia y la productividad. Y finalmente, en el webinario 6 vamos a ver recubrimiento de comprimidos. Así que bueno,
Voy a buscar la presentación para empezar a ver si la puedo presentar aquí. Un segundito nada más. Bueno, mientras que el licenciado da paso a la presentación que va a llevar adelante, como les contaba, pueden hacernos llegar todas las dudas o consultas que vayan surgiendo desde la sección actividades. Están en el extremo inferior derecho de la pantalla, tienen un triangulito, un circulito y un cuadradito, que es la figura que identifica a la sección actividades, y luego eligen la opción preguntas y respuestas. Ese es el canal apropiado para poder hacerlo. Ahora sí, le damos paso al licenciado Arturo para que continúe con la ponencia. Bien, así que vamos a ver esto, la producción de semielaborados por vía mezcla directa, y primero vamos un repaso, pero un concepto. El producto semielaborado, esa mezcla de polvos simples o de gránulos de vía húmeda o de vía seca, ese semielaborado debe reunir características fundamentales para poder tener un desempeño en la compresión que nos permita comprimir a altísima velocidad, a muy alta velocidad, digamos 1500, 2000, 3000, 4000 comprimidos minuto, y que los comprimidos que obtengamos, por supuesto, tengan no solamente la calidad farmacotécnica, sino la calidad analítica y de estabilidad. Por eso es tan importante y por eso ponemos tanto énfasis en la obtención de los semielaborados. Hoy, particularmente, vamos a ver mezcla directa, y básicamente lo que apuntamos es a que estos semielaborados tengan calidad y que los procesos por los cuales llevamos adelante su producción sean no solamente eficaces, sino eficientes. Esto es muy importante porque permanentemente estamos insistiendo en la necesidad de que las empresas sean eficientes, porque esto implica mayor margen de, digamos, ganancias, productividad y, en definitiva, ganancias. Bien, recordando un poco los principios activos y los excipientes, vamos a procesarlos en una primera etapa para producir el semielaborado. Aquí lo vemos. Estos semielaborados son los que se van a comprimir en una segunda etapa, y estos comprimidos son los que en una tercera etapa se recubrirán. Bien, ahora, como estamos en la etapa de obtener semielaborados, ¿cuáles son entonces las tecnologías que hoy disponemos los farmacéuticos para obtener semielaborados? Y bueno, hoy veremos mezcla directa, y vamos a distinguir la mezcla por volteo o por convección, discutiremos detalles y cómo se estudia, variables críticas, etc. Recuerdan que el pantallazo global de tecnologías es todo esto, es decir, mezcla directa, granulación seca y granulación húmeda, pero hoy nos quedaremos con esto. Bien, algo tengo que decir sobre la situación hoy en el mundo respecto de cómo se obtienen los semielaborados. Esto, que es una gráfica de columnas, está hablando de que entre el 20 y el 30% aproximadamente de los semielaborados se obtienen por mezcla directa, y que la mayor parte se obtienen por granulación húmeda. Poco es lo que se usa en la granulación seca, pero estos valores están sujetos a cuestiones regionales, idiosincrasias, y por supuesto, hay que actualizar estos valores, pero básicamente son números que más o menos se manejan en el mundo. Hoy vamos a ver entonces mezcla directa como fuente de obtención del semielaborado, y quiero mostrarles básicamente cómo se constituye una línea de mezcla directa completa, porque en definitiva uno dice mezcla directa, en realidad debería decir mezcla directa y compresión directa, porque mezclo en forma directa para comprimirlo. Bien, esta es la línea completa. Un molino tamizador que me permite uniformar el tamaño de las materias primas que yo recibo de mis proveedores. Recuerden que aún las mejores materias primas, excipientes o activos que recibamos de los mejores proveedores, pueden tener grumos, pueden tener aglomeraciones, pueden tener estructuras asociadas que las debemos reducir a tamaños razonables para poder hacer una mezcla uniforme. Así que el molino de calibración es un elemento muy importante dentro de esta línea de mezcla directa. Obviamente, la etapa crítica es el mezclado, que es el que vamos a estudiar hoy, en este caso constituido por un pie fijo de mezclado y un bin o IBC que es móvil, se puede llevar a un depósito, se puede colocar arriba de la compresora. En ese caso, bueno, estaremos comprimiendo a alta velocidad y estos comprimidos recubriéndolo. Así que se trata de una línea muy sencilla con muchas, digamos, ventajas
con algunas desventajas, las discutiremos, ¿no? Justamente, ¿qué pros y qué contras tiene la mezcla directa como vía de elaboración de un semielaborado? En cuanto a ventaja, podemos decir la simplicidad. Claramente es la más simple de todas las formas. Piensen que cuando vimos granulación húmeda, los equipos que teníamos y las complejidades que había, es realmente la más simple por lejos, menos equipos también. Es rápida porque es básicamente calibrar y luego mezclar. O sea que el tiempo son el que implica 2 operaciones. Tiene menos número de operaciones unitarias, que es lo que mencioné recién, y además hay una cosa interesante, que es menos energía la que vamos a aplicar sobre la materia prima. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, a lo sumo, a la materia prima la someteremos a un calibrado y a un mezclado que en términos energéticos que impliquen afectación de los materiales es muy poca energía. Es decir, nos aseguramos de alguna forma la estabilidad. No es lo mismo que mojar un polvo y después secarlo, donde hay un doble estrés. El estrés hídrico por mojar, que podría eventualmente cambiar hasta un polimorfo, o el hábito cristalino del activo, o afectar la cuestión física, química, y después secar. Entonces, ahí estamos transfiriendo calor, con lo cual también podría afectar la estabilidad. Bueno, en la mezcla directa esto no ocurre. En este sentido es muy importante. Y cuando tengamos principios activos que son sensibles a la humedad, a la temperatura, al estrés, al cambio polimórfico, atención, esta es una gran vía de elaboración. Pero además, este bajo costo energético implica ahorro. Y esto también es muy importante. Además, hay una cuestión que es muy importante, que cuando uno hace un comprimido a través de un semielaborado de mezcla directa, cuando ese comprimido toma contacto con los líquidos biológicos, estalla por acción del superdesintegrante. ¿Y qué libera? Libera partículas. ¿Partículas cuáles? Individuales, los cristales del activo y los demás componentes. Y esto es una diferencia muy grande que tiene con los gránulos, porque cuando un comprimido hecho con gránulos vía húmeda o gránulos vía seca, con un comprimido estalla, lo que libera son gránulos, que a su vez se tienen que desintegrar para poder liberar el principio activo. Y todo esto podría, aunque no siempre, afectar la disolución de los cristales de activo. Esto no ocurre en la mezcla directa. En la mezcla directa los cristales son rápidamente disponibles a los líquidos para comenzar el fenómeno físico de disolución que va a ser continuado por la absorción y que va a darnos la velocidad y la cantidad de principio activo en sangre, es decir, la biodisponibilidad. Esto es muy importante. Entonces, con un activo que tenga compromiso grave con la disolución, es probable que esta tecnología sea más apropiada que las otras. Además, tenemos una ventaja con la mezcla directa, que es que en general manejan actividades de agua muy baja. Acá un paréntesis. ¿Qué es la actividad de agua? La actividad de agua no es el contenido de agua. El contenido son los gramos por ciento que tiene. En cambio, la actividad de agua es la presión de vapor que ese agua que contiene un sólido expresa. Y es la actividad de agua el factor más importante en términos de estabilidad química, enzimática, física inclusive. Entonces, manejar mezclas que tienen baja actividad de agua es una mejora, es una ventaja en términos de estabilidad química, física, microbiológica, por sobre las demás técnicas. Obviamente, menor equipamiento, es obvio, lo mostramos recién, pero además menos tiempo de limpieza. Por supuesto, menos calificaciones, menos validaciones, menos capacitación al personal, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto, menos espacio. Pensemos que un calibrador, un molino y un pie de mezclado, lo podemos tener en una habitación relativamente pequeña, sin área técnica, y estas son enormes ventajas que tiene la mezcla directa. ¿Tiene desventajas? Bueno, sí, claro que las tiene. Pero también hay que decir que esas desventajas que tiene pueden ser salvables si pensamos algunas cosas, si estudiamos algunas otras. Y ya vamos a ver esto enseguida. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, primer punto, las materias primas para
mezcla y compresión directa son más caras, efectivamente. Son más caras porque los proveedores las preparan para que ellas mismas tengan alta capacidad de fluidez, alta compactabilidad, buena densidad, buen tamaño de partícula, etcétera, etcétera. Entonces, esto es caro. Ahora, una segunda dificultad que se suele presentar es que la mezcla directa a veces es difícilmente aplicable para productos que tienen altas dosis, altos porcentajes de principios activos con malas propiedades de fluidez y de compactabilidad. Fluidez, fluir a través de una tolva y llenar las matrices. Y en cuanto a compactabilidad, es esa propiedad de los polvos por los cuales son capaces de transformarse ante la presión mecánica en comprimidos. Esa compactabilidad, cuanto mayor sea, menos fuerza de compresión habría aplicado. Pero bueno, cuando esto es malo, cuando un polvo pide demasiada fuerza para consolidar un comprimido, decimos que tiene baja fluidez, baja compactabilidad. Si además tiene baja fluidez, alta fluidez, perdón, estamos con problemas. En definitiva, altas dosis, como podría ser, por ejemplo, el caso, siempre pongo el mismo, pero bueno, paracetamol. Imagínense paracetamol, una mezcla que tenga 500 miligramos de paracetamol con excipientes para tener un comprimido de 700. Bueno, esa mezcla claramente no va a tener buena fluidez, no va a tener buena compactabilidad y vamos a tener problemas de uniformidad de peso, de dureza de comprimidos, de decapado, porque son las características de un mal activo. Entonces, cuando hay altas proporciones de activos con mala fluidez y mala compactabilidad, podemos tener riesgo de problemas farmacotécnicos y también analíticos. La otra cuestión es, ¿qué pasa cuando tenemos una formulación con muy baja cantidad de principio activo? Digamos, 0,2, 0,3, 0,5 miligramos cada 100 partes. Bueno, ahí hay una dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Y la necesidad de hacer una mezcla uniforme y la resistencia que se da de poder distribuir muy poquita cantidad en un mar, en una gran cantidad de excipientes. Ese riesgo de uniformidad se da frecuentemente en el caso de las mezclas directas, pero además tenemos un problema. Como la mezcla directa tiene al cristal del principio activo suelto, porque no está ligado, porque no se granuló ni por vía húmeda ni por vía seca, ese principio activo, esas partículas cristalinas, podrían eventualmente, ante perturbaciones, segregarse como consecuencia de diferente densidad, diferente tamaño, diferente forma. Y eso haría que ciertas zonas de nuestra mezcla pudieran estar más calientes, o sea, con más activo, por ejemplo, digamos 115, 120, 130% del nominal, y por lo tanto otras más bajo, 70, 80% del nominal. Entonces, hay potencialmente un problema de segregabilidad cuando hay bajas dosis de activo. Por supuesto, las mezclas directas con los activos son más sensibles a la humedad relativa del ambiente donde vamos a mezclar y del ambiente donde vamos a comprimir. ¿Por qué? Porque son, en general, mezclas que tienen bajo contenido de humedad y son mezclas que van a absorber. Entonces, este es otro tema a considerar. Por supuesto que las mezclas directas, en general, por su capacidad de consolidación de comprimidos, parecen mostrar mayor propensión, ser más proclives al decapado, un tema que es crítico, lo vamos a estudiar en el webinario 5, y eso también es un compromiso. Por supuesto, también está el problema de los polvos finos. Las mezclas directas tienen en general proporciones de polvos finos muy importantes, y eso tiene que ver con, por un lado, la fluidez que se puede ver afectada, y por otro lado, con la emisión de polvos a la atmósfera y el manejo, que no siempre es fácil. Otra dificultad que tienen son la difícil coloración de los núcleos. Cuando uno hace vía húmeda, rápidamente se coloran, pero cuando uno hace una mezcla directa, es difícil poder lograr una tonalidad si pretende darle una identidad o un factor de marketing especial. Entonces, bueno, es una dificultad. Y por supuesto que si no somos capaces de definir claramente las especificaciones de compra de nuestras materias primas, particularmente principio activo y diluyentes, bueno, podemos llegar a tener problemas de variabilidad lote a lote. En este punto quiero decir que las enormes ventajas de la mezcla directa respecto de las desventajas
es muy notable. Es decir, hay muchas más ventajas que desventajas. Y quiero decir que estas desventajas que he mencionado aquí son a veces, pero no siempre, a veces, pero no siempre, salvables con el desarrollo galénico, con el buen manejo de las operaciones unitarias, con criterios farmacéuticos, con la experiencia y con ciertos tips. Justamente este es un tema que en Ecovida se da un apoyo permanente porque creemos que la mezcla directa debe ser intentada como primera instancia, y hay alternativas. En algunos casos se puede alcanzar la solución y en otros efectivamente debemos derivarnos a la granulación húmeda o a la granulación seca. Entonces, en este punto a mí me gustaría detenerme un poco y escuchar si hay algunas preguntas, curiosidades o algún comentario que quieran hacer que será de mayor interés. Bueno, mientras esperamos las dudas o consultas o sugerencias que seguramente van a ir surgiendo a lo largo del webinar, les recordamos a todos, como dijimos anteriormente, que el canal para poder llevar adelante estas consultas es info@patgroup-delmediosa.com. Sí. Hola Arturo, te habla Ina. Hola Ina. Me gustó mucho oírte decir que la mayoría de esas desventajas que tiene la compresión directa, casi todas pueden ser salvadas. Hay muchísimos, por ejemplo, sí se puede obtener una uniformidad de color cuando estamos usando colorantes aluminio, o sea, laca de aluminio micronizada, y haciendo una premezcla, puede hacerse una premezcla con aerosil 200, ya tamizado por malla número 60, o puede hacerse la premezcla también con Avicel pH 105, que por tener un tamaño de partícula de 20 micrones tiene propiedades de absorción y puede lograrse una uniformidad. Y puede eso tú reproducirlo cuantas veces, siempre y cuando sigas exactamente con los mismos procedimientos. En el único caso en que realmente no podemos hacer una compresión directa es, como tú dijiste, cuando el activo se encuentra en una proporción muy alta dentro del peso total de la tableta y no tiene buenas propiedades de flujo ni de compactabilidad. En ese caso, como tú bien lo dijiste, tenemos que irnos a una granulación húmeda o muy bien a una compactación por rodillo. Que sería para no interrumpirte, queríamos dar paso también a una consulta que nos está llegando de los participantes que están en la sala. Hablo de María del Carmen Guerra Ávila, que pregunta, quería saber de qué manera se puede disminuir la variabilidad de lote a lote. La variabilidad de lote a lote puede tener que ver con dos factores, con las materias primas o con la operación. Pero si nosotros operativamente cumplimos el procedimiento operativo, respetamos las variables que hemos establecido en desarrollo, el único factor de variabilidad lo deberíamos tener en las materias primas que hemos comprado. Por eso nos parece que es muy importante cuando uno va a desarrollar mezclas directas, saber especificar qué materias primas quiero, con qué tamaño, con qué hábito, con qué distribución, con qué densidad. Es decir, hay un conjunto de parámetros que especificar. Entonces, si el proveedor nos va proveyendo siempre las mismas materias primas, la reproducibilidad lote a lote está asegurada y la variabilidad será nula. Ese es el concepto. Estoy 100% de acuerdo contigo. Y respecto de lo que dijo Ina Moró, respecto de las lacas colorantes, es claro, es la variante, la alternativa que procesadas con un diluyente y después mezclada con el resto, puede lograr un color significativo. Los colorantes comunes no lo hacen. Correcto, Ina, gracias por la mención. Bueno, ahora sí, si querés, continuamos con el webinar tal como estaba preestablecido, Arturo. Bien, entonces, nosotros decimos,
La calidad del producto y la eficiencia de los procesos dependen de la tecnología. Eso es una cosa que nosotros estamos convencidos, creo que todos estamos convencidos que la tecnología nos hace hacer las cosas mejor. La pregunta que siempre nos hacemos, ¿alcanza con la tecnología? Y bueno, ahí es donde tenemos la certeza de que no. La tecnología es parte de la excelencia, en este caso farmacéutica. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos buenos galenos, buenos farmacéuticos y desarrollistas que sean capaces de ir más allá de la tecnología y plantarse en cuestiones que tienen que ver con la fórmula, las materias primas y su fórmula, y con los procedimientos de elaboración. Este gráfico que lo mostramos permanentemente creemos que es central. Justamente en Ecovida, que es parte de PAT Group, insistimos en esto en el sentido de que si las materias primas son bien seleccionadas, si la composición cual y cuantitativa es bien proporcionada, si además incorporamos tips de formulación, algunos secretos que uno puede tener, y si además el procedimiento de elaboración lo configuramos adecuadamente con todas las variables ajustadas, ese conjunto es el que nos va a dar la posibilidad de que una mezcla directa, que en principio no nos funcionaba, haciendo estos ajustes de mesada, acomodando un poco las variables de proceso, por ahí nos da. Siempre no, hay que estudiar cada caso, pero insistimos, compro tecnología, no es suficiente. Debo tener buena tecnología, debo tener muy buen asesoramiento en materias primas y fórmula y en procedimiento de elaboración para poder resolver casos difíciles. Casos difíciles. Bien, ahora quisiera meterme ya de lleno en esa etapa que es el mezclado de los polvos. Y bueno, todos sabemos que los polvos se pueden mezclar por volteo, con aquellos equipos que tienen pies fijos y un recipiente que gira, las cúbicas, los pantalones, los vines, las doble conos, las excéntricas, bueno, hay muchos. Y por convección, los equipos que son fijos, pero que tienen una herramienta, el impeller o mezclador, que es el que mueve. Esto, digamos, si ustedes quieren revisarlo con algún detalle, lo pueden ver en el SUPAC del 2014, está con todo detalle descritos todas estas tecnologías. Entonces, comencemos con volteo. El volteo son equipos rotatorios, la doble cono, el cubo, el bin, que pueden tener o no intensificador, que pueden tener o no baffles. Y bueno, esto de intensificadores o baffles va a depender de qué tipo de formulaciones tengamos. Obviamente, cuanto más cohesivas sean nuestras mezclas, probablemente necesitemos tener algunos baffles o eventualmente tener un intensificador, lo cual complica un poco la cosa, pero es bien viable. Pero en principio, estos equipos rotatorios, estas doble cono, equipo en B, sirven bastante bien para mezclar las mezclas que tienen de por sí algún grado de flujo libre o menor componente cohesivo. El otro grupo, bueno, antes que nada decir esto, ¿no? Que el mecanismo básico por el cual un mezclador rotativo mezcla es por dispersión y bajo corte. Las partículas se dispersan superficialmente en cascada en la parte de arriba de ese deslizamiento en el doble cono, dejando debajo de sí una masa que trabaja como cuerpo rígido que no entra en el mezclado. Pero claro, si la mezcla tiene flujo libre, con vuelta a vuelta, cada vez irán incorporando más cascadas y finalmente, al cabo de un tiempo razonable, tendremos una buena mezcla. Pero acuérdense, es dispersión y bajo corte. En cambio, los equipos convectivos, dejemos de lado los viejos de cinta, las sigmas o las planetarias, vayamos a las mezcladoras granuladoras de alta velocidad. Me refiero a aquellas que, por ejemplo, nos permitían comentar la semana pasada, hace 15 días mejor dicho, cómo se granulaba en húmedo. Esas granuladoras en húmedo también son mezcladores. Es decir, yo incorporo los polvos y hago que el impeller gire a alta velocidad y haga una mezcla donde el corte es el esencial mecanismo. Hay convección y alto corte. El impeller barre, arrasa y corta grandes masas de polvo y las va integrando y mezclando, cosa que en 3-4 minutos puedo tener uniforme, una mezcla que en un volteo puede tardar 20-30 minutos y aún así no ser tan uniforme. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué?
Porque hay ocasiones donde la industria farmacéutica se enfrenta a la mezcla de polvos altamente cohesivos en altas proporciones y no tiene éxito, no hay posibilidad de hacerlo en un doble cono. ¿Por qué? Porque no se terminan por integrar entre ellas ni integrar al fluidificante, que eventualmente sería quien mejorase la fluidez. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar un mezclador granulador de alto corte y allí procesar los polvos e incorporar el fluidificante que, dada la energía enorme de corte que le da, va a uniformar, a distribuir el fluidificante y hacer que la mezcla ahora, que era altamente cohesiva, pase a tener un razonable flujo. Caso típico de esto me ha tocado conocer, el de las vitaminas, tiamina, piridoxinas, que van en altísimas proporciones, y alguna otra vitamina más, que son altamente cohesivas. Entonces, ¿cómo hacemos para mezclar eso en un doble cono? Imposible. Vamos a un mezclador de tipo alta velocidad y allí las fuerzas convectivas, el alto corte, en pocos minutos habrá integrado el fluidificante y habrá dado una mezcla casi de flujo libre. Al respecto, estos son los mecanismos que se establecen. Yo les decía recién que a la izquierda, el mezclador por volteo, justamente lo que ocurre es que en esa rotación, imaginemos el doble cono girando y haciendo que una cascada se vaya cayendo producto de la gravedad, pero es superficial. Lo que está debajo es un cuerpo rígido, no se integra. Por eso es que vamos a tener que darle más velocidad como factor de corte a una doble cono cuando estamos intentando mezclar algo que es ciertamente cohesivo. La velocidad es importante en las doble cono cuando los polvos son cohesivos, no el tiempo, la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad genera más corte, hace que las cascadas sean mayores. Esto es muy importante. Ahora, los mezcladores convectivos. No, los mezcladores convectivos mueven cantidades enormes en cada giro de esa masa que, aún cohesiva, se va a ir moviendo y se va a ir integrando con el fluidificante. Por eso creo que es muy importante discernir entre estos dos grandes sistemas. Y justamente es un tema que hemos hablado bastante con el doctor Porto de Path Group en relación justamente a esto. Cuando un alto porcentaje de los polvos de mi fórmula a mezclar presentan características cohesivas, la forma que tenemos de integrar el fluidificante, los demás componentes y mejorar las características de fluidez es usando un mezclador convectivo de alto corte. El ejemplo puede ser la MIT. Entonces, bueno, esto pone bien diferentes dos grandes grupos, dos grandes mecanismos y aplicables a unas u otras alternativas. ¿Esto quiere decir que el mezclado por volteo sea ineficiente? No, el mezclado por volteo es muy bueno, diría yo que es enormemente utilizado, pero hay que saber utilizarlo, hay que saber cómo se llena, hay que saber qué velocidad tengo que mezclar, qué tiempo tengo que mezclar, y eso lo vamos a ver a continuación, después de estas diapos, que muestran algunos ejemplos que ustedes ya conocen, ¿no? Típicas de volteo. Y que es un caso que es interesante, porque este equipo, lo que llamamos IBC o Intermediate Bulk Container Technology, es una tecnología que vino a cambiar un poco el esquema de la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque este mezclador, que es por volteo, es móvil. Es decir, este container, este IBC, se carga con los componentes a mezclar, se mezcla en un pie fijo, pero después se retira a depósito, donde queda almacenado, ya lista la mezcla uniforme, lista para qué, para el día que corresponda, llevarla a la cabeza de la compresora y cargar la compresora. Pero entonces me dirán, ¿cuál es la diferencia con una doble cono? Bueno, la diferencia es enorme. En la doble cono yo tengo que hacer una descarga de la doble cono o de lo que fuera a un tanque. Y ese tanque lo voy a llevar al depósito y ese tanque después lo descargaré. En cambio, en la compresora. En cambio, en este equipo, yo mezclo, almaceno y además después coloco arriba de la compresora, con lo cual he eliminado una descarga. Y ustedes me dirán, ¿pero qué tiene que ver la descarga? Bueno, la descarga es el paso crítico
para potencialmente segregar una mezcla que tenemos uniforme. Vamos a ver adelante un par de casos de estudio que esto lo ponen en evidencia. Así que quiero decir que el IBC es una tecnología por volteo, pero que agrega una ventaja. Y esto da razón a que Europa, Estados Unidos y muchos países de América Latina estén comenzando a incorporar esta tecnología por las ventajas que tiene. Y particularmente yo he sufrido cuando tenía equipos fijos y me he visto beneficiado con equipos móviles de tipo IBC en términos de la uniformidad, ¿no? Bien, y aquí entonces el otro equipo, que es el mezclador, principalmente mezclador y granulador también, que nos permite mezclar mezclas altamente cohesivas. Acá me gustaría hacer un pequeño parate para ver si hay alguna pregunta y después continuamos. Bien, Arturo, si te parece, vamos a dar paso a las preguntas, si es que hay alguna, si no, continuamos con la exposición y luego, al cierre del webinar, disipamos todas las dudas o consultas que vayan surgiendo. Como les decía al inicio de la presentación, recuerden que el canal apropiado para poder canalizar todas estas dudas o inquietudes también es nuestro mail, info@patrup_sa.com, para poder llevarlas adelante. Así que si querés, en este caso, podés continuar con la presentación con normalidad y luego al cierre de la misma damos paso a las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la exposición. Perfecto. Seguimos entonces. Bien, yo les decía que la operación de mezclado tiene sus variables, obviamente. Quiero comentarles cuáles son las variables. Hay una variable que parece bastante trivial, pero es muy importante. ¿Cómo cargamos los componentes en una doble cono o en un recipiente cúbico o en un bin? Bueno, esto tiene que ver con el concepto de mezclado radial y mezclado axial. Ahora lo vamos a ver. La otra cuestión es, ¿qué nivel de carga? ¿Cuánto ocupamos el doble cono? ¿20, 30, 50, 90%? Este es otro tema a discutir. Por supuesto, la otra cuestión es, ¿a qué velocidad vamos a girar el doble cono? ¿Cuántas RPMs? Y por supuesto, la última, y también no menos importante, quizá la más crítica, ¿qué tiempo vamos a mezclar? Estas son las variables del mezclado que vamos a considerar en el mezclado en volteo. Bien, entonces, modo de cargado de los componentes al mezclador. Acá yo les muestro una grafiquita a la izquierda, una gráfica que lo que representa es cuál es la dispersión, la desviación estándar relativa, ¿sí? El CB, si ustedes quieren, de el activo, o sea, cómo está de disperso o de uniforme, el activo en función de las revoluciones que va dando el mezclador, que esto también es equiparable al tiempo que ese mezclador gira. Y fíjense una cosa que es interesante. Si yo al recipiente lo cargué en este esquema, es decir, en capas, va a ser diferente la evolución del mezclado, azul, rápidamente se va a uniformar, por ejemplo, en 8 minutos, y va a ser muy diferente si los cargué en sentido axial. Va a tardar mucho. ¿Por qué? Porque el mezclado radial es mucho, pero mucho más rápido que el mezclado axial. Es decir, que el mezclado, en este sentido, axial me refiero a esto, y radial me refiero a esto. Entonces, en este sentido, la mezcla va a ser poco mezclada, y por eso va a tardar más tiempo. Entonces, esto es importante. Ahora me dirán, pero la carga nosotros la hacemos, no sé, por transporte neumático. Bueno, está muy bien, pero traten de que después de cargar el primer componente, verifiquen que esto quedó de esta forma y que no quedó ladeado, y menos que quedó más vertical, porque entonces van a tener algún grado de dificultad. Entonces, ¿cómo se llena? Es importante. Ahora, creo que no mencioné, pero me gustaría mencionar acá, cómo es que se construyen estas curvas de dispersión versus tiempo de mezclado o revoluciones en el mezclado. Como ustedes pueden ver acá a la derecha, esta operaria está calando con un calador de varios agujeros toda la profundidad de una línea de una mezcladora en B. Retira ese calador y ahí habrá tomado 3 o 4 muestras, tomará luego otras 3 o 4 muestras de diferentes lugares, y cada una de esas
muestras, digamos 10, van a ser medidas en términos de contenido de activo. Y como verán, al principio, la dispersión de esos contenidos será muy alta, pero en la medida que el mezclado eficiente es cada vez mejor, vemos que el activo cada vez está menos disperso, o sea, más uniforme. Y en este caso, llegó a una uniformidad que para farmacopea es 5, que es muy buena. Es decir, llegar a una dispersión del activo en menos del 5% en 8 minutos es muy bueno. En este caso lo logró en casi, en revoluciones, perdón, ¿no? Estamos hablando en más de 300 revoluciones. Acá en menos de 40 revoluciones. Entonces yo lo que digo es que es importante la carga de los recipientes. Lo otro importante es qué nivel de llenado voy a tener. Bueno, todos sabemos que si un doble cono lo llenamos mucho y dejamos poca ventana, eso va a dar poco espacio para intercambios de líneas de mezclado. Y eso es negativo, porque eso nos va a demandar más tiempo de mezclado y eventualmente no van a mezclar uniformemente. Fíjense este ejemplo, que es real por otra parte. Desvío estándar relativo en función de los minutos de mezclado. Acá el equipo es el mismo, la mezcla es la misma, y la velocidad es de 12 RPM, se fija. Para las 3 es la misma. Sin embargo, lo que vemos es que cuando cargamos el recipiente al 30%, realmente la dispersión baja muy rápidamente hasta alcanzar debajo de 5, más o menos en 3 minutos. Claro, tenemos una gran ventana de intercambio, de cruzamiento de líneas, y eso hace que rápidamente se uniformice. Pasa algo parecido con 70, no es muy diferente, pero fíjense lo que pasa con la de 90. Cuando cargo con 90%, le cuesta mucho bajar la dispersión. El activo sigue disperso aún a los 2 minutos, sigue muy disperso a los 5 minutos, sigue muy disperso a los 10. Inclusive, fíjense que a los 15 minutos aún no ha alcanzado los 5% que nos exige como coeficiente de variación la farmacopea. Es decir, no tenemos que llenar demasiado, obviamente, los recipientes en los que mezclamos, porque el volteo, que es dispersión y bajo corte, no me va a permitir alcanzar uniformidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y la tercera es, obviamente, el efecto de la velocidad de rotación. Lo mismo acá, ¿no? Vamos a calar y tomar muestras y controlarlas a diferentes tiempos de mezclado en una fórmula que es la misma, que se llenó siempre al mismo nivel. En este caso, el doble cono se llenó al 60%, pero trabajaremos a diferentes velocidades. ¿Y qué vemos? Que claramente cuanto más velocidad de giro le damos a nuestro doble cono, más rápido va a ir uniformándose el activo en la mezcla. Por ejemplo, para 16 RPM podemos decir que a los 3 minutos de mezclado, con 60% de llenado, ya estamos uniformados. En cambio, por ejemplo, necesitó, en el caso de 8 RPM, casi unos 14 minutos. Entonces, bueno, estas son las variables que debemos considerar. Modo de llenado, nivel de llenado, velocidad de mezclado. ¿Por qué? Porque esto nos va a definir todo esto, las condiciones y el tiempo que le voy a dar a ese proceso de mezclado. Acá quiero mostrarles otra cosa, pero que tiene que ver con el mezclado puntualmente. ¿Esto qué es? Es una misma forma farmacéutica de polvos altamente cohesivos más un fluidificante, hechos con un mezclador high share, un convectivo, un mix 100, por un lado, puntos azules, y por otro lado con una doble cono, un volteo común. Y fíjense lo notable, hoy ya lo habíamos mencionado, los polvos cohesivos se mezclan rápidamente en un equipo high share, y fíjense que alcanzan la uniformidad, el 5%, acá hay un error, esto es 5, en pocos minutos, quizás 2-3 minutos ya se uniformizan rápidamente. Inclusive podría darse el caso, como es este caso experimental real, que esto no pudo lograr bajar de 5% ni a los 30 minutos.
Esto es porque los polvos cohesivos le ganan a la gravedad. Y como esa cascada que yo les comentaba hoy temprano no es suficiente porque hay poco corte, esto demanda mucho más tiempo y a veces ni siquiera podemos alcanzar la uniformidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de ciertos casos donde las doble conos, los volteos, no funcionan. No son muchos tampoco, hay que decirlo, pero cuando se complica hay que ir al convectivo. Bien, ahora digamos que nosotros hemos optimizado nuestra operación de mezclado porque resulta que hemos estudiado muy bien cómo cargar el doble cono, qué volumen o nivel de ocupación y qué velocidad de giro, qué RPM le vamos a dar, y también qué tiempo de mezclado. Y bueno, y hacemos el proceso de mezclado y llamamos a control de calidad. Hemos terminado el lote productivo, viene control de calidad, cala en diferentes lugares, saca 10 muestras y hace un estudio de dispersión, o sea, qué coeficiente de variación tiene esa mezcla que hemos terminado de hacer. Y el resultado es que el coeficiente de variación es del 2% y ninguna de las 10 muestras excede el 90-110%. Bueno, la verdad es una mezcla exquisita, podríamos decir, un coeficiente de 2 cuando el máximo es 5, estamos muy bien, la verdad, estamos en condiciones óptimas. Hemos logrado uniformar la mezcla, este semi-elaborado que ahora vamos a poner en la compresora. Bien, lo que nos puede pasar es que ahora vamos a la compresora, comprimimos y los comprimidos obtenidos no son uniformes. Esto que menciono no es una elucubración teórica, le pasa a decenas de laboratorios con muchos productos que mezclas uniformes luego generan comprimidos que no lo son, que no cumplen con farmacopea en términos de uniformidad de contenido. ¿Por qué? Bueno, evidentemente algo pasó entre esta mezcla uniforme y estos comprimidos no uniformes. ¿Qué ocurrió? Problemas postmezclado. Los problemas postmezclado son un tema que conoce muy bien Fernando Mucio, un argentino que está radicado en la Universidad de Rutgers, un especialista en el tema mezclado, y que justamente dice que, atención, hay que mezclar bien, pero hay que tener mucho cuidado con cómo se descarga la mezcla. Y ahí es donde quiero poner el tema de la segregación como tema central postmezclado. La segregación, ¿qué significa? Que el activo, que suponemos está muy bien uniformado en la mezcla, puede por perturbaciones, pero también por diferencias de densidades, tamaños o formas de las partículas, ir segregándose, separándose regionalmente y generando zonas más calientes de contenidos que pueden ir de 115, 120, 130% en las zonas calientes y en las zonas frías 80, 85, 70, por una segregación que no previmos que podía ocurrir. Y esto es un hecho concreto, se pueden dar. ¿Y dónde se dan las segregaciones? Principalmente en la descarga desde el mezclador. Por eso ya hablaba, si descargo una doble cono fija a un tanque, atención con la segregación, cosa que no ocurre en el IBC. Si lo paso a través de una tolva, cuidado con la segregación. ¿Puede darse segregación en los feeders, en las alimentadoras de las compresoras? Puede darse, aunque es en menor medida, pero puede darse. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales se segregan los polvos? Básicamente dos, acá el número 3, pero básicamente son por tamizado, es decir, que las partículas finas de un principio activo cuelen por una matriz de una mezcla de mayor tamaño, y eso tiene que ver con la formulación. Si yo trabajo con un activo al 20% que tiene partículas de 20 micrones y le pongo un diluyente que tiene 180 o 150 micrones de D50, claramente tendré una matriz grande por la cual puedan colar partículas más pequeñas como consecuencia de perturbaciones, vibraciones, etc. Y entonces tenemos un problema. Esa es una forma de segregar. La otra es cuando en la descarga se produce fluidización. Las partículas más pequeñas se fluidifican, es decir, se ven levantadas por las corrientes de aire
y después van a sedimentar, pero van a enriquecer zonas particulares de la mezcla. Ahora vamos a ver concretamente un caso de estudio, y acá entonces lo que les mencionaba recién, diferencias de tamaño, el tamaño medio de la partícula grande, la matriz, imagínense una matriz de bolitas grandes y que entre ellas cuelen pequeñas bolitas o perlitas chiquititas. Ese es el concepto, ¿no? Y hay una cosa que hay que también tener en cuenta, que ¿dónde es más fácil la segregación? La segregación más fácil es en las mezclas que tienen características de fluidez de flujo libre. Justamente aquellas que tienen muy buena fluidez, donde las partículas fluyen bien, son más propensas a segregarse, porque fluyen bien y porque las partículas podrían tener diferentes características de tamaño, forma y densidad. Bien, caso 1, les quiero mostrar este caso que es descarga desde un doble cono. Imaginemos que estamos descargando de un doble cono a un tanque que después vamos a ponerlo en la compresora, ¿verdad? Entonces, descarga del polvo que está exquisitamente uniforme, lo vamos descargando, pero dado que tiene esta estructura matricial, es decir, tiene una cantidad de componente de tamaño grande y tiene activo chiquitito, aun cuando está bien mezclado, pero en esta descarga hay una perturbación, y esa perturbación hace que las partículas por flujo libre, las finitas, cuelen a través de las grandes que se van deslizando, y fíjense que este podría ser un patrón. Por ejemplo, alta concentración de partículas finas, usualmente las partículas finas son el principio activo, que se concentran en el centro, y alta concentración de partículas grandes que se concentran en los lados. Entonces, este tanque va a ir ¿a dónde? Este tanque que estoy indicando acá con el cursor, este tanque va a ir a la tolva ¿de quién? De la compresora. ¿Qué tipos de flujo tienen las tolvas? Bueno, hay dos tipos de flujo. El flujo en embudo y el flujo másico. O sea, los polvos en una tolva de compresora se pueden mover de la forma que estoy indicando acá, es decir, generando un estancamiento aquí en los laterales y dejando que primero fluya lo central, o que la tolva de la compresora tenga un flujo másico, es decir, que en todo momento baje siempre uniformemente la masa. Pero, ¿y de qué depende que una tolva de la compresora tenga tal o cual comportamiento? Bueno, básicamente depende del ángulo de este ángulo. Por eso es muy importante en el diseño de tolvas ver qué tolva conviene para tal producto. El ángulo de tolva puede hacernos un flujo de polvo másico, que es el ideal. Pero muchas veces, la mayoría de las veces, el flujo es en embudo. Y entonces fíjense esta combinación. El tanque que va arriba de la tolva el tanque ya segregó por descarga. ¿Qué tenemos? Que lo primero que va a salir van a ser los finos que están acá. Los finos van a salir. ¿Y eso qué va a determinar? Va a determinar que las primeras corridas, las primeras cajas, si ustedes quieren, de comprimidos que salgan de la compresora, van a tener comprimidos con contenidos superiores al 100%, quizás arriba de 115 como límite. He visto yo particularmente casos concretos en varios laboratorios, 130, 140, 162%. Parece mentira, pero esto es una realidad. Y luego, en las corridas más tardías, por ejemplo, contenidos de 70, 80, 90. Claro, esto lo vemos cuando viene control de calidad, cuando ya hemos terminado el lote. ¿Y qué pasa? Este lote no sirve. Hay que o reprocesarlo o directamente tirarlo a la basura, porque es imposible sacarlo al mercado. Este es un problema que no es inusual, esto es relativamente frecuente y tiene que ver con esta descarga de los mezcladores fijos en tanques. Hay que ser muy cuidadoso y muchas veces, en algunos casos de mezclas directas, sobre todo de activos en baja proporción, lo que se suele hacer es empezar la corrida, la compresión, detener la compresora y controlar el contenido, la uniformidad de contenido de una muestra de comprimidos de la primera caja de compresión.
Fíjense al nivel de sensibilidad que hay que tener, porque puede pasar que no nos demos cuenta o nos demos cuenta cuando ya es tarde. Esto es un caso. El otro caso que quiero mencionarles es cuando la segregación ocurre por fluidificación. ¿Qué es esto de fluidificación? La descarga hace que los polvos se fluidifiquen y luego sedimenten más tarde. Entonces, las partículas finas son las que se fluidifican y las partículas finas son las que caerán más tarde, generando una distribución diferente. Fíjense acá, esta sería la descarga desde el doble cono, van al tanque, que después va a ir a la compresora, ¿y qué es lo que ocurre? Caída libre, formación de nubes, los finos transportados por las nubes, los finos son activos, recuerden esto que es un concepto universal en la farmacotecnia de sólidos, y generan este patrón. ¿Qué es este patrón? H significa high, alto contenido de principio activo, bajo contenido de principio activo. Obviamente, acá estamos marcando una diferencia muy significativa, pero estamos hablando de zonas de 130 y 140 y zonas de 70, 80, lo cual puede ser bastante grave igual. Entonces, la cuestión es que esto va a ser al revés. Los finos, es decir, los enriquecidos en activos, van a salir último en un patrón de embudo en embudo, en un patrón de tolva en embudo. Entonces también saldrán a lo último los comprimidos y al principio saldrán menos enriquecidos. El problema es similar al que planteábamos antes. Una solución que yo he discutido con gente de la industria y que da resultado es esta. En la descarga ponerle el pantalón, a ir levantando el pantalón en la medida que se va descargando, con lo cual acá no hay fluidificación, porque se genera una columna continua que no permite fluidificación. Bueno, la verdad que es una técnica que no es muy exquisita, pero es una técnica. Pero ¿cuál es la mejor solución para esto? La solución está en eliminar las nubes, en no producir la descarga del doble cono a un tanque, sino directamente utilizar tecnología IBC, los bines. ¿Por qué? Porque el IBC me va a permitir mezclar, llevar el bin al depósito, que dejarlo en espera, y después montarlo arriba de la compresora y hacer una sola descarga directa a la tolva de la compresora y esta a la cargadora. Lo que acá se indica, esto que estoy mostrando acá, ahí, esa descarga es la única descarga y la podemos controlar y evitar todo tipo de segregación por fluidificación o por tamizado. Entonces, la importancia del IBC como, digamos, dispositivo de mezcla por volteo es todo esto, la triple función. Yo mezclo, además almaceno y finalmente descargo en compresora, no en tanque. Elimino cualquier tipo de posibilidad de segregación. Bueno, creo que hasta aquí hablo yo, ya hablé demasiado y quedo atento a las preguntas, curiosidades y conocimientos que nos quieran transmitir. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Una de ellas había quedado pendiente. Se trata de María Betancourt, que preguntó: ¿son mayores los riesgos de sobrelubricación en high yield que en mezcladores por volteo? Y si ocurre esto, ¿puede afectar la biodisponibilidad? Absolutamente sí, las dos preguntas. Justamente, si uno recuerda, la lubricación es una etapa necesaria, pero indeseada, que los farmacéuticos debemos hacer con nuestros sólidos. Es necesaria porque lubricamos para evitar, entre otras cosas, la fricción en la compresión, el pegado o sticking en las caras de los punzones, el agarrado de los punzones a las matrices, es fundamental. Pero todos nosotros sabemos que estamos incorporando en general un excipiente que es altamente hidrofóbico. Y no solamente hablo del estearato de magnesio, el de calcio y otros estearatos e inclusive otros lubricantes en general son hidrofóbicos. Es cierto, los hay hidrofílicos, pero los hidrofílicos, ¿qué problema tienen? No lubrican bien. Entonces, lo que quiero decir es esto. Como yo estoy incorporando un lubricante hidrofóbico,
En la medida que aumente el corte con un high share, lo que voy a estar logrando es una monocapa distribuida en una masa de partículas muy grande. Y esa masa de partículas que está cubierta por este dato de magnesio, va a tener después en la compresión dificultades de compactabilidad. Es decir, le baja la compactabilidad una lubricación en alto corte. Salvo que tenga mucho cuidado, que lo mezcle 1 minuto y a baja velocidad de impeller o mezclador, porque si le doy mucha velocidad o le doy poca velocidad pero mucho tiempo, se va a hidrofobizar la mezcla y esto va a impactar directamente, uno, en la farmacotecnia, baja la compactabilidad, con lo cual los comprimidos van a tener baja dureza, baja resistencia mecánica. Y acá una cuestión increíble y paradójica. Fíjense esto, los comprimidos tienen baja dureza, pero si yo preguntase, ¿y el tiempo de desintegración es más alto o más bajo para estos comprimidos de baja dureza? No sé qué cree la platea o qué opina. Bueno, buena apreciación, más que nada para que la vayamos trabajando a través del canal de info@patrup_medio.ca, que es uno de los canales de comunicación, como les comentaba. Seguramente van a llegar más consultas por esa vía y las respondemos. Sí. De todas formas, para cerrar, porque si no quedaría incompleta, fíjense, haber sobrelubricado en high share me va a dar no solamente comprimidos de baja dureza, sino que se van a disgregar en mucho más tiempo, porque la penetración de agua que activa el superdesintegrante es menor justamente por la hidrofobicidad, con lo cual se enlentece la disgregación, se difiere la disolución, y la disolución también está enlentecida porque los cristales del activo en una mezcla directa también están cubiertos por monocapas de estearato, con lo cual la biodisponibilidad se va a ver afectada y mucho. Te cuento que Sebastián Jiménez nos consultaba a lo largo de la exposición si allí podíamos hablar de desmezcla. No sé puntualmente a qué se refiere con ese allí que nos puso, pero entiendo que hablaba del proceso de desmezcla. Si podés disipar un poco la consulta que tenía vinculado a ese tema. Sí, correcto. La demezcla es un evento que ocurre en el mezclado. Voy a remitirme, si me permiten, ven ustedes están viendo la presentación, ¿no? Sí, correcto, Arturo, lo estamos visualizando. Yo lo que quiero decir, hay 3 perfiles de mezclado. Uno es el que el coeficiente de variación o la desviación baja rápidamente, como baja esta azul, y se hace constante. Ese es el ideal, o sea, que baje rápido y se mantenga constante. Hay otro perfil es que baja rápidamente, se estabiliza un tiempo, pero después, si seguimos mezclando, sube. A eso se le llama demezclado. Entonces, inclusive hay algunos que baja rápidamente y se demezcla rápidamente. Esa etapa, ese estudio de demezclado es crítico, es muy importante la pregunta que hizo, porque en ocasiones hay sistemas, hay formulaciones que rápidamente se uniformizan, pero rápidamente se demezclan por factores de tamaño, forma y densidad. Entonces, es importante conocer la composición, porque en el caso que nos ocurra eso, vamos a tener que o modificar la fórmula o ser muy rigurosos en el momento en que cortamos el mezclado. ¿Por qué? Porque si damos 1, 2, 3 o 5 minutos más, lo que estamos haciendo es demezclando. Y eso ocurre, no es muy común. Yo vi 2 ejemplos concretos de eso en mezclas directas, pero es terrible, porque mezclo 5 minutos, está perfectamente uniforme. Mezclo 10 y está desuniforme. Se llama demezclado y es un factor a atender. Bien, muchas gracias. Si te parece, ahora le vamos a dar paso al doctor Porto para que haga las consideraciones del caso. Perfecto. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, bueno, Gabriel? Felicitaciones, como siempre, estábamos escuchando atentamente a la exposición. Creo que fue muy, muy interesante
una vez más escucharte para toda la audiencia. Creo que había alguna pregunta por ahí también, estaban consultando una persona respecto al tema de si se produce desmezcla, si lo puedo recuperar y demás. Bueno, tenemos un montón de cosas para comentar, ahora te doy paso, pero bueno, muy importante comentar el soporte con el cual absolutamente toda la audiencia cuenta de nuestra parte, con nuestro laboratorio, nuestro know-how, un grupo de trabajo que tenemos de apoyo en cuanto a todos los procesos y que como bien decías, ¿no? Todo esto es cuestión es la primera vía a la que recurrimos siempre nosotros, la mezcla directa como la mejor alternativa. Cuando no se puede, vamos por las otras vías, pero agotar las instancias en esta vía es fundamental y contar con todas las posibilidades tecnológicas que tenemos, desde mezclados por volteo de un B, un doble cono, hasta poder llegar a un BIM con sus ventajas que representan, como mencionaste, y comentar los logros que hemos tenido de mezclar hasta 1 miligramo de un activo en combinación con otros 2 activos, hasta estando en 500 miligramos alguno de ellos. Bueno, es parte del arte previo, del conocimiento y de contar con esta tecnología que tanto nos apoya y nos sirve para llegar a ese fin, ¿no? Bueno, te dejo con esa preguntita. Veía que había una pregunta, creo que había quedado ahí, Esteban, respecto al tema si se produce una desmezcla, si lo puedo salvar. Contanos, a ver, Arturo, tu opinión. Sí, es una pregunta que también nos la hemos hecho en alguna vez. Dos casos yo presencié y lo que debió hacerse es esa mezcla, volver a mezclar, es decir, aumentar el tiempo de mezclado hasta ver una reversión. Es decir, lo que implica que se demezcló, continuó mezclando, haciendo detenciones para hacer calados y ver en qué momento recuperé la uniformidad debajo de 5%, que es FDA, ¿no? Es decir, imaginemos esto, tengo la doble cono, estoy mezclando, calo al minuto, calo a los 3 minutos, va bajando el CB, calo a los 5, bajo el CB, y a los 10 minutos ya tengo un CB de 3. Bueno, ahí deberíamos tomar el tiempo óptimo de mezclado. Pero si por alguna razón mezclo 15 y el CB pasa de tener 4 a tener 7, se demezcló. Lo que debo hacer, básicamente, a nivel, esto estamos hablando a nivel desarrollo, por supuesto, es continuar el mezclado hasta volver a recuperar un CB debajo de 5. Una vez que tengo claro esto, ahí ya recuperé esa mezcla. Pero las mezclas futuras las voy a hacer con 10 minutos, porque sé que el perfil es un perfil en B, en vez de un perfil en L. ¿Qué quiero decir? Los perfiles en L son los perfiles deseables. El CB baja rápidamente y se hace estable independientemente de si lo mezclo 5, 10, 15 o 5 horas. Ese es el ideal. Pero ¿qué pasa cuando baja rápidamente y al cabo de 10 minutos se mantiene, pero después sube? Esos son los críticos, porque es una B. Entonces, lo que hay que hacer es discernir bien el punto de quiebre o qué margen tengo, pero establecer como máximo tiempo de mezclado para estas mezclas tan especiales el tiempo justo de 10 minutos. Más puede ser un riesgo. Ahora, imaginemos que estamos haciendo un lote a nivel productivo, lo mezclo. Y como tengo incertidumbre y el lote cuesta muchísima plata, convoco a control de calidad, hacen los calados correspondientes, al otro día me dan el resultado, mira, tiene 10%. Bueno, de CB. Bueno, seguiré mezclando 10, 15 minutos y veré si eso puede regresar a un CB más bajo. Y esto ya entra en el terreno de que sí, de las posibilidades, quizás revierta o no revierta, pero que es
algo que se da, aunque infrecuentemente, el de mezclado, eso es una verdad incontrastable, digamos, ¿no? Clarísimo, clarísimo, Arturo. Muchísimas gracias. Muy, muy clara la explicación. Y el tema de lo que conlleva también el tema del lubricante, ¿no? La agregar lubricante y lo que puede significar el que el lubricante, el impacto que pueda tener luego, ¿no? Si se incorpora, en vez de estar con la función que tiene que tener dentro del producto en cuanto a lo que es disolución, ¿no? Esos temas que... Para mí es crítico, porque uno dice mezclado, siempre lo asocia con la uniformidad de la mezcla y con el potencial de demezclado o segregación. Pero la pregunta que uno se hace, la última etapa del mezclado, ¿cómo se llama? Se llama lubricación. ¿Y la queremos los farmacéuticos? No, no la queremos. ¿Por qué no la queremos? Porque le metemos un hidrófobo que repele el agua, que baja la compactabilidad. Es algo muy, muy negativo. Sin embargo, ¿por qué lo ponemos? Y lo ponemos al 0,25, al 0,2, mezclamos poco tiempo, porque no queremos que se hidrofobice la mezcla. ¿Por qué no queremos? Porque nos baja la dureza, porque nos compromete la disgregación alargándola, porque el agua no puede ingresar a activar el super desintegrante, justamente por esa hidrofobicidad. Y todo esto conspira con la disolución del activo, con lo cual afectaría la biodisponibilidad. Por eso es tan importante, y yo en general cuando hablo de mezclado, hablo de mezclado de los componentes principales y mezclado como lubricación. Esa lubricación tiene que ser muy controlada, pero sumamente controlada, aún en los equipos por volteo que tienen poco corte y donde uno dice, bueno, la posibilidad de sobrelubricar por tiempo o por velocidad es menor. Sin embargo, hay que ser cuidadosos porque una vez que sobrelubriqué una mezcla, esto es irreversible, no hay vuelta, no se recupera. Arturo, muchas gracias por la ponencia. Antes de cerrar, les comentaba que les dejamos una encuesta de satisfacción y también para conocerlos un poco también a ustedes, que nos digan acerca de las dudas, consultas, sugerencias, los intereses en nuestros equipos, los intereses en la capacitación y sobre todo los servicios que además ofrece. Recuerden que Path Group no solo ofrece los equipos, sino ofrece todo un conjunto de soluciones para la industria tanto alimenticia, farmacéutica, etcétera, etcétera, etcétera. Van a conocer más seguramente en los próximos días con el lanzamiento de nuestro sitio web, donde haremos un relanzamiento de nuestro sitio web y ahí van a encontrar todas las soluciones que consideren pertinentes. Antes de cerrar, veía que Ina estaba interesada también en hacer algún comentario, había levantado la mano. Ina, te damos paso. Como siempre, excelente tu presentación. Se ve que eres un profesor total. Mis presentaciones son muy sencillas, son de la parte práctica que yo tengo. Y fíjate que cuando estabas hablando, no te quise interrumpir, yo tengo muchos tips para seguir con cómo evitar la segregación y qué hacer cuando se disgrega la mezcla. Tengo muchos tips sobre eso que puedo comentártelo a ti para que en próximos cursos tú lo puedas integrar. Desde ya que será muy, muy importante poder cruzar esa información y discutirla, Ina. Como siempre, la información práctica experimental tiene un valor fundamental en nuestra actividad que también tiene, si bien una base teórica, una base empírica muy, muy grande. Óyeme, debo decirte que cuando comencé con FMC, mi segunda presentación la hice en Buenos Aires y fue sobre compresión directa, porque yo fui la persona que enseñó a América Latina a hacer compresión directa. Y mi primera presentación, mi segunda, fue allá en Argentina. Debo decirte que todos se rieron de mí y me preguntaron la mayoría si yo creía en ese proceso. Y yo tenía muchos años ya trabajando con él. Quizás fui la primera persona en América Latina en implementar este proceso de compresión directa y de verdad que tengo una gran experiencia en compresión directa. Y fíjate, Ina, que hoy la mezcla directa es lo que todo el mundo quiere hacer, porque es lo más económico.
Lo que pasa es que va a depender de las características del activo, cómo tú vas a formular. Yo tengo muchos tips para hablar contigo sobre eso. Te voy a escribir. Lo hablaremos. Sí, cómo no. Bueno, gracias, Ina. Muchas gracias. Sí, te agradecemos, Ina, sobre todo por el aporte, del cual valoramos muchísimo. Siempre están prendidos a cada uno de los webinars. Les recordamos al resto del público que el próximo encuentro va a tener lugar el 13 de julio, donde vamos a abordar el cuarto de esta serie de 6 webinars, titulado Del polvo al producto semielaborado vía granulación seca, y que sus consultas, como dijimos antes, las pueden llevar adelante a través de info@patrum-delmedio.sa.com. Desde ya, muchas gracias, que tengan un buen día y sobre todo le damos las gracias del caso también a Arturo, que con su claridad conceptual nos ayudó a acompañarnos a lo largo de esta hora y 15 de este simposio. Muchas gracias a todos, muy interesante. Gracias, Arturo, abrazo grande. Gracias, un abrazo, Gabriel. Chao, chao. Gracias a todos por concurrir.